con el Señor, ¿cierto? Tenemos días difíciles y duros, pero Él siempre está con nosotros. Amén. Ay, bendito Padre, gracias por este tiempo que pasamos en tu presencia, Señor. Gracias porque si tú eres el gran vencedor, tú eres el gran nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre que está por encima de todo nombre. Alabamos tu presencia, siempre la alabamos, Señor, siempre queremos estar en ese contacto directo contigo para glorificarte. Tú eres el gran Dios, tú eres el gran Señor. Gracias, Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, en las manos de aquel que ya venció. Ponemos este tiempo y que el Espíritu Santo nos hable, nos transforme, nos pueda hacer ver las cosas que hacemos y que están incorrectas, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que se vuelva viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Entonces ayer estábamos hablando, estamos en el libro de Romanos, estamos en el primer capítulo del libro de Romanos y ayer estudiamos el capítulo del 18 al 26, más o menos. Pero haciendo un poquito de recuento, estábamos hablando de que aun cuando nos dice Pablo a todos, a los griegos, a los romanos, a los gentiles, pero todos creyentes, o sea, todos nosotros que somos creyentes, se estaba diciendo que aunque nosotros conocíamos desde el principio que en Dios había manifestado en la naturaleza, que aún las cosas manifiestas de Dios eran tan visibles a nuestros ojos que era imposible decir que no existía un Dios. Y decía la palabra de Dios que las cosas visibles eran manifiestas, pero también las invisibles de Dios. La naturaleza, lo que vemos, así como hoy que estamos viendo esa tormenta que está pasando, y pues obviamente podemos ver la oscuridad, la lluvia, el viento. Esas son cosas también de Dios. Digamos que la naturaleza no necesariamente siempre son todas las cosas buenas de la naturaleza. A veces hay cosas difíciles y complicadas en la naturaleza y tenemos que vivir con ellas también, pero que Dios era un Dios de lo invisible también, porque Él se manifestaba de una manera invisible, visiblemente en la naturaleza. Pero que así como Él era tan visible que el hombre, en lugar de tomar la decisión de seguirlo a Él, optó por qué? Por empezar a bajar, a descender en el pecado y estando muy cerca de Dios, terminó estando más cerca del enemigo de Satanás. Y que dice que Dios, ¿qué hizo? Al ver Dios todo esto, Él decidió dejarlos en sus delitos, en sus pecados, permitió que el hombre cayera, permitió que se confundiera y permitió que, dice que pues aún habiendo conocido a Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vimos que eso es lo que ha hecho, creo que eso es lo que han hecho todas las culturas, que a través de los siglos, en lugar de darle la gloria al Señor, han cambiado todas esas cosas y han dado gloria a los seres humanos, a las aves y a los reptiles. Y que el hombre ha ido, vimos ayer también que el hombre había ido haciendo un retroceso, había ido cayendo, en lugar de ir subiendo hacia Dios, ha ido cayendo hacia el enemigo, hacia Satanás. Entonces, por todo esto, por toda esa deshonra, por toda esa inmundicia, Dios dice esta palabra que Él los dejó que cayeran en todo esto, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y creo que ahí quedamos ayer. Leímos el 26 también y se los voy a leer y ya seguimos con el siguiente. El 26 sí continúa diciendo, por eso Dios los entregó. Fue tanto la naturaleza humana ha hecho, tanto que Dios, como que dijo yo, Dios, bueno, hasta aquí. Ustedes quieren seguir en esa posición, que les vaya bien. Entonces dice él, por eso Dios los entregó dice Pablo en esta carta a los romanos, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que va en contra de la naturaleza. Y empiezo ahí, porque el siguiente hablan de los hombres, entonces quiero enlazar la enseñanza de ayer con la de hoy. Dice aquí que a las mujeres
fueron, los hombres o mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Dice que Dios los entregó a los seres humanos a pasiones vergonzosas. Quiere decir, pasiones que dan vergüenza, pasiones que dan infamia. Eso sencillamente pues muestra la depravación de la raza humana. Eso sencillamente muestra cómo como seres humanos hemos en todas las etapas de la vida, y no es que fue en el pasado y que esos griegos eran horribles y esos romanos y esos asirios ni se digan, no. Lo vemos hoy, vemos cosas, a veces leemos noticias o escuchamos noticias que nos parece increíble que hayan seres humanos que hagan cosas con otros seres humanos y con los animales. Entonces, es una depravación total de la raza. Y no es sencillamente una depravación, algo simple, es más bien como son pasiones que no pueden, incontrolables, deseos, perversión. Eso fue lo que ha permitido que obviamente se haya ido la raza humana decayendo en el pecado. El versículo 26 continúa diciendo, pues aún sus mujeres. Y es triste porque ayer hablábamos y sabemos que la mujer es lo más puro, que la mujer es lo que Dios creó como algo puro, por eso tenemos la posibilidad de ser madres. La mujer era considerada como más pura, considerada como que controlaba mejor todas sus pasiones. Pero de acuerdo a este versículo y a lo que nos dice aquí Pablo, aquí no está controlando nada. Aquí están de la misma manera prácticamente haciendo lo incorrecto. Ella se degrada, la mujer también puede llegar a los mismos extremos cuando se degrada que un hombre. Y empezamos en el versículo 27 de Romanos, el primer capítulo de Romanos, que dice, el versículo 27, y de igual modo también los hombres. Entonces no solamente nos quedó a las mujeres, ¿cierto? Dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué dice la primera parte del versículo? Dice, y de igual modo también los hombres. O sea que aquí está distinguiendo, fíjense, en el versículo anterior está hablando de las mujeres, en este está hablando de los hombres, está haciendo una distinción entre varones y hembras. Y enfatiza que hay una diferencia sexual entre ellos, ¿cierto? Que hay una diferencia sexual entre los seres humanos. Lo enfatiza bien Pablo. Pero aun cuando hay una diferencia sexual entre hombres y mujeres, él nos está diciendo que tanto los unos como los otros han descendido, como los unos como los otros han caído, los unos como los otros han llegado de estar cerca de Dios como debiéramos estar, a llegar a estar cerca del maligno. Y nosotros podemos verlo. Decía la pastora Rosita ayer, decía, hoy sí, yo he leído sobre la literatura griega y eso era terrible, lo que hacían ellos, todas las cosas que hacían, hombres con mujeres, hijos con las hijas, con las madres y todo eso. Y sí, y así también los romanos. Así es de lo que está escrito porque fue de los que se escribió bastante. Eso no significa que las otras culturas no sean similares, sino que no se escribió. Los griegos y los romanos porque hay mucho escritor, historiador sobre esas culturas, porque eran culturas grandes y predominantes. Pero asumo que es en cualquier otra cultura, porque la perversión traspasa absolutamente a toda la raza humana. La perversión desafortunadamente traspasa los límites de la dignidad. Con Cristina hemos visto bastante lo que está pasando con el tráfico humano. Y si ustedes no lo han visto, pues hay muchas películas, bastantes, no muchas, pero hay varias películas al respecto. Y lo que está pasando con este tráfico humano es absolutamente terrible. Y el tráfico humano, el 90% del tráfico humano es sexual. Utilizan niños, niñas, jóvenes, jovencitas, pero es para un manejo total, es un tráfico absolutamente para ponerlas como esclavas sexuales. Y las maneras
y que lo hacen es infame, es inhumana. Y ha surgido en toda la época de la historia. Lo que pasa es que ahora nos aterramos porque lo vemos pues porque ahora tenemos una manera de información diferente. Ahora lo que se hace en lo oculto se conoce en público fácilmente. Antes seguían haciéndose, pero no se conocía tanto. Y en cada época de la historia ha sucedido. En cada época de la historia hemos podido ver un alejamiento de Dios. En cada época de la historia hemos podido ver cómo el hombre, en lugar de acercarse a Dios, al Dios supremo, al supremo creador, a un solo Dios verdadero, en lugar de ser monoteístas, como en el principio, cuando Adán y Eva, un solo Dios, que vimos ayer que tenían comunión con Él, que tenían una relación con Él, pero nosotros, el pecado nos ha apartado totalmente de Él. Y todos los valores materiales, el dinero, porque la mayor parte de esto es por dinero también. O sea, el dinero es el que mueve el tráfico humano. El dinero es el que mueve el tráfico humano, pero el deseo de aquellos que quieren eso es el que paga y por eso hay dinero, por supuesto. Es un círculo vicioso. Entonces, seguimos en ese versículo 26. Pablo pareciera que nos suavizara los pecados de las mujeres. Habla de las mujeres, pero cuando habla de los hombres, habla mucho más fuerte. Ciertas palabras son mucho más descriptivas. Dice, se encendieron. O en otras palabras, se abrazaron. Es una palabra similar que se utiliza del griego. Quiere decir lo mismo. O sea, se abrazaron. O sea, es como un fuego. A mí, imagínense cuando dicen se enciende, pues como un fuego. Y dicen que es un fuego abrasador. El fuego abraza, el fuego. Ustedes si se dan cuenta, el fuego no es hacia arriba. El fuego es como abrasador, como que hace algo así. Y eso es a lo que él se refiere. Y dice que es como este fuego furioso, es lo que quiere decir. Esa lascivia es una palabra que él utiliza aquí. Y denota como hacer esfuerzos para alcanzar un apetito inmoderado por algo. ¿Es un apetito inmoderado por el sexo o es un apetito inmoderado? Puede ser por otras situaciones. Pero aquí él se está refiriendo específicamente, Pablo está bien claro hablando de la parte sexual. Entonces, cuando nosotros tenemos ese apetito que es incontrolable, que no lo podemos definitivamente controlar y hacemos cualquier cosa por eso. Sigue diciendo el versículo, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra moralidad, que todo lo moral pasa a último lugar. Que no hay nada, obviamente, si no hay nada moral, mucho menos hay algo espiritual. Y todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia espiritual. Y nosotros sabemos que el mundo espiritual es tan grande o más grande que el que nosotros vemos en el mundo visible. Entonces, cuando habla de hechos vergonzosos, está hablando de que dejamos la moral a un lado y estamos en una degradación total de la espiritualidad, unas graves consecuencias. ¿Por qué? Porque reciben lo que merecieron, dice la palabra de Dios aquí. Sufrieron su propio cuerpo el castigo por su perversión. El Señor ¿qué hizo con ellos? Mire lo que dice el versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Cuando es como cuando vamos por un camino y seguimos por el mismo camino y el Señor nos puede sacar del camino y nos quiere guiar y no sé qué, nos da con la varita para mantenernos en el camino, pero sí, hay un momento tal en que si insistimos en ir en el camino incorrecto, el Señor va a decir que, bueno, no me quieren tener en cuenta a mí, yo los voy a entregar. Pero aquí se va a un extremo mayor, dice Pablo, porque dice, los entregó a una mente depravada, no solamente que va en un pecado, sino que está peor, porque imagínate tener una mente depravada para hacer las cosas que no deben, para seguir haciendo cada vez cosas peores. Eso es la consecuencia de la rebelión de la humanidad. Esa fue la consecuencia de la rebelión de la humanidad pagana, cuando adoraban muchos dioses. ¿Por qué? Porque incluyó el rechazo al conocimiento de un Dios verdadero, de un solo Dios, un Dios creador del universo. En lugar de ellos
colocaron los seres humanos, colocaron otros dioses. Pusieron aves, reptiles, sacaron al Dios todopoderoso, al Dios único de su mente. ¿Qué hizo Dios respecto a esa actitud que ellos tuvieron? Respecto a esa actitud que el ser humano y la raza humana tiene, el juicio de Dios, lo que hizo fue un abandono. Abandonó totalmente al estado de estas personas a una mente depravada. ¿Qué quiere decir esto? A una mente que tiene sus más perversos pensamientos. Y este en realidad es el último estado de la caída del hombre. Es el estado de la caída del hombre cuando ya no puede distinguir lo bueno de lo malo. Es como entender que hay personas, y lo hemos visto, yo personalmente lo he oído, hay personas que piensan que el Hijo de Dios, que Jesucristo, vino al cielo, lo hemos escuchado, de hecho creo que iba a salir una película, salió la película, yo no tengo ni idea, vino acá a este mundo y mientras vivió él también hizo las cosas que no debía, mientras vivió él fue homosexual, en algunas partes han salido cosas así, en otras partes han salido bueno, que tuvo esposa, bueno, una mujer, y cosas así, como que mientras que Jesús estuvo acá en la tierra, vivió en perversión y en pecado, y en el pecado también. Y hay personas que piensan eso. Y quieren tratar de enseñarle a otras eso, que así mismo hizo Jesucristo. Pero nosotros conocemos la verdad, ¿cierto? Y sabemos que esto no es cierto. Sabemos que nada de esto es cierto. Sabemos que Jesús fue perfectamente sin pecado. Conocemos su vida está escrita total en los evangelios. Y lo que es mejor, sabemos que podemos venir a Él porque fue el hombre perfecto y sin pecado. Aun cuando tengamos la mente más depravada, aun cuando tengamos la situación más terrible, aún así, en esas circunstancias, podemos venir a alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. O sea que siempre, en cualquier situación, podemos venir a Jesucristo. Y esas cadenas que han podido atar a todas estas personas de que está hablando aquí Pablo, pueden ser desatadas y el Señor Jesucristo puede dar la liberación y la salvación. O sea que nunca estás tan lejos de Dios que no puedas venir a Él. Nunca estás tan absolutamente lejos, aún en estas cosas. Si llega un momento en que tu mente, tu corazón determina que quieres hacer un cambio, aún en esa situación puedes venir al Señor Jesucristo y pedir su perdón, y Él es misericordioso y clemente. Ahora, los próximos versículos nos presentan una lista de pecados. Estos próximos versículos nos presentan una lista de cosas que manifiestan las consecuencias de la rebelión de nosotros como criaturas ante Dios. Aquí vamos a ver una lista de pecados que manifiesta de una manera clara cómo nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Estos son los versículos del 29 al 31. Y vamos a leerlos. Empieza. Están atestados de toda injusticia. Entonces voy a leerlos pausadamente y después vamos a hablar de cada ley. Están atestados de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, en contiendas, engaños y en perversidad. Son murmuradores. Cada uno de estos es un pecado. Calumniadores, enemigos de Dios. Son injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. A ver, terminaron de leer esta lista, queda uno como cansado, como sin ánimo, como desinflado, dice uno, como cuando uno siente que, wow, Dios mío, cosa increíble, pero así es. Lo hemos leído en los versículos anteriores, ¿cierto? Estos versículos abren la puerta
las puertas a la tremenda lista de pecados que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros estamos familiarizados con ellos, o porque los hicimos, porque los practicamos en el pasado, o porque hemos visto a alguien que lo practica, o porque a nuestro alrededor hay personas que lo hacen, o porque hemos visto reflejados en titulares de los periódicos, o por cualquier situación, pero ninguno de estos pecados que ya les leí es algo que uno dice, ay no, ¿qué es esto? No lo entiendo, no, no, pero esa es la condición del mundo de hoy. El mundo de hoy en día está lleno de todos esos pecados que yo les leí, y si mal no son 21. Ahora, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando todos nuestros pecados? A lo mejor nosotros no tenemos 21, seguramente que no, pero más de uno de los de esa lista, por lo menos yo sé que, por lo menos yo sé que no puedo decir no, 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 no. Toda esa lista yo estoy totalmente fuera de ella, yo no tengo nada que ver. Yo aquí donde me ven, tan chica como yo soy, no. El Señor ha juzgado a naciones en el pasado. Hemos visto lo que pasó, hemos visto lo que pasó con el diluvio, nos fue al mundo entero. Hemos visto lo que pasó en muchas naciones en el pasado. Hemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Él juzgó a Egipto. Él ha juzgado naciones en el pasado y sigue juzgándolas hoy. Cuando las naciones prosiguen esa dirección, cuando las naciones determinan hacer las cosas que están, todas estas cosas que están en estos versículos, entran en un periodo de decadencia irreversible, porque la dirección que están tomando es una dirección contraria a la dirección de Dios. Y en el pasado y en la Biblia lo hemos visto determinado. Estas naciones, cuando siguieron esta dirección, fueron conquistadas. Y uno diría, sí, fueron conquistadas por una nación mayor, pero en realidad ellas fueron conquistadas porque dentro ellas estaban mal, estaban podridas, estaban como esa hermosa manzana que normalmente las manzanas les pasa esto, que fuera se ven bonitas, pero cuando las abres, la mayoría de las frutas uno las ve por fuera cuando ya están dañadas, pero la manzana es las que por fuera sigue estando muy bonita y ya por dentro está dañada. Y lo que pasó en estas naciones que el Señor juzgó es que, aunque fueron conquistadas, el Señor las juzgó y permitió que estuvieran estas cosas. Por dentro había maldad en ellas. El gran vacío que el ser humano, nosotros como seres humanos, hemos dejado cuando descartamos a Dios, siempre, siempre va a ser llenado por diversas formas de pecado. Cuando nosotros no estamos llenos de Dios, estamos llenos de pecado. No hay un punto intermedio. No hay un no, no estoy desocupada. No lo hay. O tú estás llena de Dios o estás llena de pecado. O tú estás siguiendo al Dios Todopoderoso o estás siguiendo al príncipe de este mundo. Entonces, en estos artículos que yo le leí se nombran 21 pecados. De pronto es difícil clasificar esos pecados. Hay algunos que dice, dice el versículo, estando atestados. ¿Qué quiere decir atestados? Están llenas, estar hasta que ya no pues puedes poner nada más adentro. ¿Sí? O sea que hay una medida tal hasta que ya no cabe absolutamente nada más. Y en esa medida, cuando hay una depravación total. Entonces vamos a ver un poquito, a ver cómo podemos tratar de desmenuzar un poquito esta lista de pecados de estos versículos. Yo lo hice creo que en 19, en 20, bueno, en 20. Vamos a ver a ver si nos podemos estudiar. Entonces, primero tenemos el primer pecado, lo primero que nombra en estos versículos, tenemos toda injusticia. Si dice toda injusticia es algo general, ¿cierto? No es algo que esté. Perdón. Está hablando de algo general, no es algo específico. Pero nosotros conocemos que hay una justicia. Toda injusticia es lo contrario a la justicia. ¿Y quién es la justicia? El Evangelio es la justicia. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo.
todo lo que es opuesto a Dios es toda demanda, quiere decir que todo lo que es opuesto a Dios está dentro de la parte de donde dice toda clase de injusticia, porque es contrario a Dios. El que tiene a Dios, el que tiene a Jesucristo, tiene la justicia de Dios. Pero cualquiera que está fuera de eso, está dentro de esa gran palabra, de esas dos palabras, toda injusticia. La segunda palabra es fornicación, que ya sabemos, o sea, la fornicación, esta palabra no necesita ningún tipo de explicación, no la necesita para nada. Entonces, tercero, la tercera es palabra que tenemos allí en estos versículos, perversidad. ¿Qué significa perversidad? Pues, obviamente, toda clase de maldad. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Estas son una lista que hay en el libro de Marcos. Así las usa. Él utiliza en el libro de Marcos, en el capítulo 7, las nombra de esa manera. Toda la perversidad es hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Como número 4, como pecado número 4 de los que están nombrados en los versículos, escribe toda avaricia, la avaricia, perdón. ¿Y qué es lo que literalmente quiere decir avaricia? Avaricia es un deseo pecaminoso por adquirir más. Ser avaricioso es querer más y más, no saciarse con nada más. Y es un deseo incontrolable. Y la palabra de Dios aquí nos dice que es un pecado. La avaricia no es más que un afán desmesurado y desordenado por adquirir y poseer riquezas. ¿Para qué? Para atesorar. Porque no es poseer riquezas para que nosotros las compartamos. No es poseer riquezas para que nosotros podamos hacer cosas buenas para otros. No. La avaricia es poseer riquezas para atesorar. Y está asociada a la palabra para perversidad. El apóstol Pablo en Colosenses 3:5, nos dice, la llamo idolatría. Así dice el apóstol, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo la llamó él? La avaricia la llamó idolatría, porque ¿qué es lo que estás idolatrando? El dinero. Estás idolatrando los bienes materiales. Estás idolatrando todas estas cosas para adquirirlas y atesorarlas y tenerlas bien bonitas ahí guardadas para ti, para que las mires. Ni siquiera las disfruta. El avaro ni siquiera disfruta. La persona avara ni siquiera disfruta lo que tiene. Siempre quiere más, no puede disfrutar. Entonces, claro es Pablo diciendo que es una idolatría. Seguimos con el número 5, la maldad. Y aquí cuando está hablando de maldad, no solamente es toda maldad, toda la maldad moral, todo lo que no es bueno es malo. Y a esto es a lo que se refiere este pecado. El número 6 dice, llenos de envidia. Aquí ya está empezando a ser un poquitico más específico. Aquí ya está empezando a dejar de ser más general y a mostrar qué es realmente la envidia. Es estar descontento. Es tener tristeza o tener pesar al ver el bien ajeno. Envidia es poder ver la superioridad o las ventajas que otras personas tienen en nosotros y nosotros no tenemos, pero envidia. Envidia es pensar que Dios ha sido en nosotros. Envidia es pensar que Dios le dio más a otros que a nosotros. Envidia es juzgar a Dios. El número 7,
Leemos en este versículo los homicidios. Y aquí pues todos conocemos la palabra homicidio, pero no tenemos que ir un poquito más allá de la palabra de matar a alguien físicamente. El Señor Jesucristo fue más allá. Él dijo en Mateo capítulo 5, del versículo 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que injurie gravemente a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Acá con la palabra homicidio, no solamente físicamente asesinar a alguien. Aquí la palabra homicidio, de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesucristo, nosotros podemos asesinar sin siquiera tocar. Podemos asesinar solamente por la manera en que le hablamos. Todo porque hacemos juicios sobre ellas. Porque insultamos. Aquí el Señor Jesucristo dice, cualquiera que injurie, solamente injuriar a una persona. Entonces, hay más cuidado tenemos que tener. La palabra, el pecado número 8 en esta lista de pecados es las contiendas. ¿Quién no sabe qué son las contiendas? ¿Quién no sabe qué es eso? Todos podemos evitarlas. Nos cuesta trabajo. Es difícil. Ay, que es difícil. Es difícil evitar una contienda con otra persona, no importa lo que tú le digas, sigue insistiendo en mantenerte en la contienda. Y así tú digas, sí, con tal de quitar y de, sí, sí, ok, lo que tú digas, con tal de evitarla, esta persona sigue. Es difícil. Yo les aseguro que hay algo difícil de evitar las contiendas, pero el Señor nos dice que está en la lista de estos 21 pecados que debemos evitar toda forma. También número 9, los engaños. Y aquí la palabra que se usa es la palabra que se usa para las personas cuando estaban en las cárceles y que les ponían un bloque de madera en los pies, donde le amarraban los dos tobillos al bloque de madera que tenía un par de huecos. Eso se llama un cepo. O sea, la palabra que utilizan para engaños es eso. O sea, cuando tú atrapas, cuando tú quieres enlazar a otra persona, es un esfuerzo premeditado para enlazar o engañar a eso se refiere. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos físicamente, no ponemos un cepo, pero a veces tratamos hay una palabra que usamos mucho ahora que es como tratar de sacar ventaja, como tratar de lograr algo de las personas para nuestro fin. Eso es engaño, eso es parte de engaño. Todo aquello en lo cual nosotros queramos enlazar de alguna manera a una persona de una manera premeditada, engañar. Ahora, ¿lo hacemos? ¿Hay alguien que pueda decir no? Yo no, lo digo sinceramente. Vamos con el pecado número 10. Y tenemos aquí las malignidades. ¿Qué es una malignidad? Es tener una disposición mala, es tener una disposición o una actitud que no es correcta. Es hacer las cosas de la peor manera, no hacerlas adecuadamente. Es increíble, esto a lo que refería aquí Pablo. Ustedes están libres de ese. La respuesta yo creo que cada una tenemos que dárnosla, pero cuando uno empieza a mirar y a leer cada una de estas y saber lo que realmente significan, no es que estemos libres, o por lo menos yo no, yo lo digo sinceramente. El número 11, pecado número 11 de nuestra lista, murmuradores, que significa aquellos que secretamente llevan información, sea una información verdadera o sea una información falsa. Una información que puede ser dañina al carácter o al bienestar. Cuando nosotros murmuramos sobre estamos dañando su carácter, estamos dañando su bienestar. Así sea algo bueno. Él ni siquiera aquí, dice que aquí ni siquiera dice solamente cuando hablan cosas malas. Acá dice que cualquier
que lleva secretamente información. Daña el carácter de quien está. En otra palabra, los murmuradores son los que nosotros hoy, en el siglo XXI, lo llamamos chismes. Podemos decir chismes que sí no son ciertos, pero acá la palabra nos dice que es pecado. Entonces, mucho ojo me digo yo a mí mismo, porque yo sé que ustedes no pasan por eso, pero yo sí. El pecado número 12, los detractores. Este es el siguiente pecado que aquí pone en la lista Pablo. ¿Qué es lo que significa, de acuerdo a cómo fue escrito está escrito en la Biblia, las palabras que él usó del griego? Los detractores son aquellos que hablan maldad. Son aquellos que atacan a alguien, a una persona, con la intención de desacreditarla. Esté presente la persona o no lo esté. O sea que los detractores es como la parte avanzada de los murmuradores. Los que murmuran llevan una información secreta falsa. Los detractores lo pueden hacer pública delante aún de la persona a la que quieren hacerle, a la que quieren atacar y por detrás. Cuando las atacamos por detrás somos más murmuradores. Cuando las atacamos de frente somos más detractores. Pero la intención siempre es mala. La intención siempre es de desacreditar a la persona. Pecado número 12. Y a quien dice no, nunca lo he hecho. Vamos con el pecado número 13 de nuestra lista. Dice en estos versículos, los aborrecedores de Dios. Y es clara, ¿no? No creo que no tiene explicación. Es el sentir algo incómodo. Es el decir, con Dios, a mí ni me hablen de eso. ¿Cuántas personas hemos conocido en nuestra vida? ¿Cuántas personas ustedes han conocido que les dicen algo así? Yo he conocido más de uno que uno no puede creer que digan que a mí no me hablen de Dios. Ese es el pecado número 13 en nuestra vida. Número 14. Los injuriosos. ¿Y quiénes son los injuriosos? Los que están, los ultrajadores. Los injuriosos son aquellos que hablan inadecuadamente de otros, que hablan de una manera grosera. El número 15, los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Son todos los altaneros, los arrogantes, todas aquellas personas que están tan llenas de sí mismas que no permiten bajo ninguna circunstancia que Dios los llene. Somos altaneros, somos arrogantes, somos soberbios. Dios es bien. Una de las cosas que hemos leído, lo leímos en el libro de Santiago, que lo aprendimos, es que los soberbios a Dios no le gustan. Hay más de un versículo de la Biblia donde dice claramente que a Dios no le gustan los soberbios, que no los acepta. Y aquí estamos en este pecado. Pablo lo anuncia en estos versículos. También habla del 16, los altivos. Y aunque digamos que los altivos parece que eran como similares a los soberbios, ¿cierto? Porque también son arrogantes, altaneros, se creen mucho. Realmente la palabra que utiliza Pablo aquí es lo que tiene, la descripción que tiene es que son fanfarros. O sea, que se deriva la palabra vagar, de la palabra vagabundo, de la palabra impostor, o sea que los altivos son aquellas personas que son fanfarroneadores, que son impostores, que van como pagando, no les importa nada. Somos altivos, nosotras, Dios nos libre, ¿cierto? El pecado número 17, dice en esta lista, los inventores de males. O sea, todos aquellos que son ingeniosos para inventar el mal. Todos aquellos que son ingeniosos para ver cómo hacen
maldades a las personas, a los animales, cómo hace maldades a las cosas creadas por Dios, como la naturaleza, cómo hace maldades a las cosas creadas por el hombre, como aquellos que son ingeniosísimos para ver cómo destruyen las Torres Gemelas de Nueva York, o cómo destruyen los aviones, o cómo destruyen los oleoductos, cómo estallan los buques para que el petróleo se riegue en el mar. Estos inventores de males, estos ingeniosos del mal, que solo piensan en ingenios matar. Pablo aquí los tiene bien claros en esta lista. Número 18. En la lista están los desobedientes a los padres. ¿Quiénes son los desobedientes a los padres? Sino los rebeldes a los padres. Y en esta estamos hablando de algo un poquito más personal, que es, menos personal, perdón, porque es algo más general, que se denota en una revolución moral y social. Lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en la sociedad de ahora, lo que está pasando con los jóvenes de ahora, que son rebeldes a los padres. Los jóvenes por lo menos de mi época, o de la época de mis padres, eran mucho más dados, respetuosos a sus padres, pero no ahora. Ahora los jóvenes de ahora, los jóvenes de, no sé qué les está pasando. Pero de acuerdo aquí lo que se denota y a lo que veí es parte de una revolución social y moral de nuestra sociedad, que es la cultura, estar en contra de los padres, no obedecer a los padres. ¿Cuáles son los mandamientos principales de Dios? ¿Cuáles son los más importantes que Dios pidió? ¿Cuál era el cuarto mandamiento de Dios? Este mandamiento tiene que ver con la obediencia a los padres. En este mandamiento de la obediencia a los padres hay promesa, hay bendición, pero la estructura de nuestra sociedad ya no se apoya en este. Se debiera apoyar en este mandamiento, pero no, ya no. Ya los jóvenes son rebeldes a los padres y piensan que está correcto, porque es que yo ya no estoy como tú, yo no veo las cosas, yo ya puedo mirar las cosas por mí mismo. Y súmele cualquier cosa que se les ocurra a los jóvenes, ¿sí? Pero están en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios y es un pecado. El pecado número 18 de esta ley. El número 19 que nos nombra aquí Pablo son los necios. Y en la traducción original quiere decir los que son sin discernimiento, los que son insensatos. Y la vamos a ver al final de este capítulo. La leímos, pero la vamos a ver otra vez. Esta es la última palabra de este primer capítulo del libro de Romanos. El número 20, los desleales. Ya sabemos, no hay necesidad de explicación tampoco. ¿Quién es desleal? Aquel que no es leal, aquel que no es capaz de ser sí, sí, el no, no, como nos dice la palabra de Dios. Y el número 21 de los pecados, de nuestra gran lista de pecados, dice, son los sin afecto natural. La traducción de esta palabra sería los desamorados, o sea, los que no tienen amor. La palabra implacable dice que no se encuentra en los manuscritos. O sea, no hay una palabra como implacable en los manuscritos iniciales de la Biblia, pero podemos decir que son aquellos que están sin afecto natural. Y el número 21, el último lugar, ya para terminar esta lista, son los que no tienen misericordia. O sea, aquellos que son despiadados. ¿Quién es el que no tiene piedad o misericordia? Como ven, aunque parezca terrible cuando la leímos la primera vez, ¿cierto? Pareció bien horrible cuando la leímos la primera vez. No estamos tan lejos. ¿Okay?
si vemos cada una de estas pecados que son nombrados en estos versículos, nosotros no estamos sanos, libres de pecado, como se diría. Nosotras, lo digo por mí, no sé ustedes, yo lo digo por mí, puedo decir que ay, 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 porque hay cosas de estas que tengo todavía, que tengo que trabajar, que el Señor y que el Espíritu Santo tiene que trabajar en mí. Y esta que acabamos de leer es una terribleza, es una descripción de la humanidad. A lo mejor nosotras no tengamos los 21, gracias a Dios, tenemos unos poquitos, pero los seguimos teniendo. Pero la humanidad en general tiene los 21 pecados. Tiene los 21 pecados perfectos en general. Muchos pensamos que tenemos una formación moral y una formación cultural que nos evitaría caer en todos los pecados, que pues que nos criaron y nos formaron de una manera que no vamos a caer en ninguno de esos pecados mencionados. Y esa formación que nos dieron nuestros padres y esa educación que recibimos es importante. Pero nosotros, cada una de nosotros, debemos reconocer que tenemos un carácter pecaminoso en nuestra, que así somos, que nuestra carne es así, y que muchas de estas cosas las tenemos. Que muchas de estas cosas tenemos que cambiar, que muchas de estas cosas tenemos que trabajar en ellas, que muchas de estas cosas tenemos que entregárselas al Señor. Y la única manera es reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros estamos en camino, nosotras ya lo reconocimos, nosotros estamos en el camino correcto, nosotras ya podemos, si hemos hecho una evaluación con esto de qué cosas tenemos, empezar desde hoy a entregar, aunque le hayamos entregado más veces, volvamos a hacer. La única manera de regenerar la humanidad a través de la sangre de Jesús. No hay otra, no hay ninguna otra manera. Ahora veamos el versículo 22, no 22, 32, que es el último versículo, y dice, esos, lo que acabamos de leer, toda esa lista, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Eso es lo que nos dice la palabra. Así concluimos este capítulo del libro de Romanos. Sabemos, hemos visto que los seres humanos tenemos una revelación de Dios, pero que descaradamente, sin vergüenza, diríamos, no desafiamos el juicio de Dios. Conocemos lo que debemos hacer, hacemos lo incorrecto, conocemos el juicio de Dios por hacer lo incorrecto y sin embargo lo desafiamos, porque seguimos practicando pecado. Algunos, así sea unos hombres. Y Dios es claro, Él acaba de dar en este versículo 32 un juicio para tales pecados. Y a veces no solamente los practicamos nosotros, sino que estamos de acuerdo y aprobamos que otros los practiquen también o los cometan también. Les vuelvo a leer el versículo 32. Dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, los detractores, ¿quiénes? Los detractores, los injuriosos, los murmuradores, los sin misericordia, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que pasa? Es que tienen ellos un corazón encallecido, tienen un corazón que sin conciencia, se han insensibilizado tanto con respecto a todo aquello que se pone en la palabra de Dios, que ya no se encuentran en un nivel tan bajo que ya no ven la diferencia entre el bien y el mal, no ven la degradación en lo que han caído. Cuando uno ve todo esto, no es extraño cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio.
Él no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio había provisto una salvación. El Evangelio había provisto un cambio para estas personas. El Evangelio, que es el Señor Jesucristo, ha provisto el medio para la salvación. En Juan 14:6 nos dice el apóstol Juan, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya conocemos que Él es el Evangelio. El Señor Jesús es nuestra salvación. El Señor Jesús es nuestro único camino. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la luz. No podemos tener más que eso. Por eso es que tenemos que estar conscientes de que los que están allá, los que están afuera, están en tinieblas. De que lo que tenemos que hacer es pasar las buenas nuevas de quién, de Jesús, de que Él es el Evangelio, Él es la verdad, Él es la vida. Que aunque su corazón esté encallecido, que aunque no puedan diferenciar entre el bien y el mal, mientras puedan respirar, hay esperanza. Mientras, en este tiempo, mientras que podamos todavía tengamos vida, cualquier persona tiene la esperanza de salvarse, tiene la esperanza de, por más depravado que sea, de volver a tener, poder venir al Señor. El Evangelio es el único medio de salvación. Y nosotros, cada una de nosotros somos responsables, somos deudoras, también sabemos eso, con los que están afuera, con los que están en tinieblas, con los que están en oscuridad, con los que están cometiendo todos estos pecados, para hablar del Señor Jesucristo, porque Él es el único medio de salvación. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el que vino, el que dio su sangre por nosotros. Él fue el único que pagó el pecado, la ira contenida de Dios por toda la maldad de la humanidad, toda se posó sobre el Señor Jesucristo, absolutamente todo. Dios nunca dijo, ok, pobrecitos los hombres, así, vamos a salvarlos porque no se va a salvar ni uno. No, Él fue perfectamente justo y Él hizo que alguien pagara por todos nosotros. Y ese es el Señor Jesucristo. Y aquí terminamos, terminamos el capítulo 1 del libro de Romanos. Y esto a mí me hace ver cuánta deuda tenemos nosotros con aquellos que están afuera. Cuánta deuda tenemos con aquellos que no conocen esta verdad. Porque nosotros nos damos lejos. Si vemos esos 21 pecados, todavía algunos nos están acechando, ¿o no? Y si nosotros que estamos en el camino, en la verdad y en la vida, nos sentimos así, imagínense los que están perdidos. Mis hermanas, la semana entrante empezaremos, si Dios lo permite, con el capítulo 2. No quiero empezar hoy y dejar un poquitico del capítulo 2. Entonces, mi hermana Rosita, hasta aquí dejo esta pequeña enseñanza. Pequeña. Bueno, yo hablaba la semana pasada con Silvia y le decía una gran verdad de la palabra de Dios. Le decía, mira, cuando tuviste un encuentro con Jesús, Él prometió que todos tus pecados fueron lanzados al fondo del mar y ya no se va a acordar más de ellos. Fuiste perdonada. Pero a partir de entonces somos responsables de cambiar, de seguir avanzando, de obedecer, porque ahora ya conocemos la verdad. Antes no. Pero no ignoramos que nuestra carne está viciada y nuestra carne siempre va a tener la tendencia a pecar. Y el pecado, pues, escuchamos esa tremenda lista, pero hay más. Todo lo que ofende a Dios es pecado. Todo lo que ofende a Dios es pecado. Ese es el significado de pecado, lo que ofenda a Dios. Y bueno, la obra la hace el Espíritu Santo, como tú dijiste. Yo declaro que todavía practico algo, pero eso es cada quien personal. Yo creo que la misma palabra nos habla. Si ya hemos vencido 20, ya no practicamos, es darle una chusita así, ay Señor, gracias porque yo no aborrezco a Dios.
Gracias porque yo ya tengo misericordia, gracias, pero aquí esta área de mi vida todavía estoy batallando. Eso es cada una de mis hermanas. El Espíritu Santo nos hablará y como decías, pues reconocer como pecado, ¿verdad? Porque mientras no reconozcamos y justifiquemos, Dios no puede trabajar ahí. Si reconocemos que todavía fallamos aquí, Señor, perdóname porque todo nos lo da el Señor. ¿Cuál es el problema si Él dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre? Si tú te arrepientes y tú le pides al Señor, Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Mira, soy avara. Mira, soy mentirosa. Mira, contenciosa. Señor, todavía me sale eso. Criticar a los demás, bueno, eso te digo, cada uno sabemos porque sabemos. Así que, si mis hermanas tienen algún comentario, hablen ahora o callen para No siempre. callen para siempre. No, pero ahí sí que es mejor estar porque cuando hablamos nos desahogamos. Cuando nos desahogamos nos Yo estamos sé. arrepintiéndonos de alguna manera porque Yo somos capaces. reconozco que tengo una naturaleza con la que lucho día a día. Amén. La naturaleza de pecado, mi carne no se murió, no se convirtió a Cristo. Y eso es una gran verdad, pero no se puede justificar. Ahí es que mi carne, es que mi temperamento. Ya no, estamos en un camino de santidad, así que mis hermanas, ¿nadie quiere hablar? No, están calladitas. Claro, totalmente. Pues es que tenemos tantas áreas que hay que cambiar, Rosita, que, ay, Dios mío, tiene uno que hacer una lista. Por ejemplo, la crítica, uno dice que no, y verdad, yo hago un esfuerzo sobrehumano por no criticar a nadie y no dejo que critiquen, pero de vez en cuando a uno se le sale, ay, mira lo que hizo fulanita, mira lo que hizo tanita. Sobre todo a mí me cuesta trabajo, ay, me cuesta trabajo es con mis sobrinas, con una de mis sobrinas que tiene una actitud no muy buena que digamos, y entonces pues hablamos con mi otra sobrina de eso, pero no se puede uno quedar callado a veces porque peca por negligente, por no hablar las cosas, no sé, eso es tan difícil, esa parte es difícil. El resto, pues sí, yo deseaba muchas groserías antes, no, ahora no las digo. Que te diga yo, cosas que uno hacía chistes verdes, que yo ya, ay, perdón, Salud, Angelita. uy, Dios mío, pero sí hay que reflexionar y hacer, ir acordándose, anotando en una listica para ir cambiando. No, pero mire que aquí es más que eso. Aquí tenemos que arrepentirnos y aceptar que es pecado. Arrepentirnos. Sí. Porque Solo cuando con la aceptamos ayuda que es del Señor. pecado, es el único momento en que el Señor nos ayuda. Si nosotros no aceptamos que estamos pecando, es como estamos, ay, ayúdame, Señor, porque no puedo esto, pero no aceptamos que es un pecado contra Dios. Y al tenemos ante el Padre, pero solo si no, aprendimos eso muy claritamente en Juan 1, ¿o no, mi pastora? Así es, lo que pasa es que Arrepentirnos. tenemos que darnos cuenta que por nosotras mismas no podemos. Si Exacto. yo digo, yo lo voy a hacer en mis fuerzas, pues entonces hacemos lo que acabamos de leer, hacemos a un lado a Dios y yo puedo sola. Sin Dios no, lo que podemos hacer es en nuestro lugar secreto, confiarle al Señor. Él no lo conoce ya, ni le podemos ir a informar, Él conoce todo. Señor, vengo a reconocer esta área de mi vida con la que estoy luchando y te ofende y no puedo cambiar. Ayúdame, Señor. Y bueno, pues lo que decía Angelita viene en el próximo capítulo. Porque dice en el 2 que cualquiera que seas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. Es que la palabra es dura. La palabra, por eso algo es una espada que penetra. Entonces, bueno, pues oremos entonces, pidámosle al Señor que de verdad que nos ayude y que nos fortalezca en las áreas débiles donde todavía flaqueamos y donde todavía podemos inclusive abrirle puerta al enemigo, porque el enemigo no entra si no le abrimos. Ese no es un caballero, pero no puede entrar, tiene prohibido, pero si tú abres una puerta para sacarlo, porque muchas de esas cosas
esas perversiones y todo eso, pues si le abres una puerta al enemigo, entonces él se filtra y olvídate. Porque acuérdense que tenemos la carne, el mundo y Satanás como enemigos. Entonces esas áreas tenemos que tener mucho cuidado. El mundo está pervertido completamente, como decía Claudita. Todos esos pecados y más los vemos a diario y de diferentes formas aumentados. Y bueno, como decíamos, pues tenemos la buena noticia, la única buena noticia. Y a veces el diablo ahí nos puede condenar, pero si tú todavía estás batallando con eso, no, sí, la obra que el Señor empezó la va a terminar, porque estamos en el camino. Dijo el Señor, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Entonces somos un vaso en manos del alfarero. Y si usted quiere que le apriete el Señor, porque se está desbaratando, ay Dios mío, a mí me ha dado tantos apretones que ya no quiero que me vuelva a desbaratar. Entonces, pues pidámosle fortaleza y sabiduría al Señor y pues también orar por todas aquellas personas que tienen totalmente su mente en oscuridad y sin ninguna temor, no hay quien les hable porque no tienen al Señor, practican esto y como decía Claudita, esto ha sido por siempre, por siempre. Una vez que me puse a leer la cultura romana y la griega, se quedó uno aterrado. Piensa uno que es fantasía o que no sé, los pecados que cometían, las barbaridades que cometían. ¡Wow! Eso es impresionante. Así que la maldad, ¿quién decía? En pecado he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Oh. Así que, imagínense. Entonces, pues oremos, mis amadas. Claudita, Kelita, Cristi, Silvia, Lupita y yo termino. Amén.